Hoy continuamos nuestro estudio Continuamos entonces en esta mañana con el estudio del Sermón del Monte. Llevamos ya meses estudiando el Sermón del Monte y estamos en una subserie sobre la oración para aquellas personas que de repente no han estado viniendo o están aquí por quizás vez primera. El Sermón del Monte y un estudio sobre la oración basado en lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y hemos dicho por semanas que es un modelo de oración más que una oración para repetir permanentemente. No significa que no la podamos repetir, pero sí significa especialmente que es un modelo que el Señor Jesucristo nos da para que nosotros podamos dirigirnos al Padre utilizando nuestras propias palabras, pero nos da unos componentes específicos que debe tener la oración. Todos esos los hemos venido estudiando en las semanas anteriores. El primer componente dijimos que es invocar al receptor de nuestra oración. ¿Quién es el receptor? El Padre Celestial. Y reconocemos su grandeza, reconocemos su majestad antes de siquiera presentar la primera petición. O sea, que eso es muy importante. Es importante que cuando nosotros oremos, tomemos un espacio, así sea un instante, para, antes de empezar a pedir, pensar a quién estamos dirigiéndonos. Eso es muy importante. O sea que la oración inicia, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego llegamos a las tres primeras peticiones y encontramos que no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con el Señor. Giran en torno a los intereses de Dios. Santificado sea tu nombre, es la primera, y dijimos que esto muestra el deseo de nuestro corazón porque el Padre, el nombre del Señor sea honrado, sea reverenciado, sea respetado. La segunda, venga tu reino, que muestra un anhelo en nosotros porque el reino de Dios sea manifestado en los corazones de las personas de manera espiritual y también de manera presencial con la segunda venida del Señor Jesucristo y el reino milenial, también el reino eterno. Y finalmente, hágase tu voluntad, es la tercera petición. Y esta petición manifiesta la confianza y la sumisión propias de un corazón que ha sido transformado por Dios. Un corazón que desea la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Básicamente ese es un resumen de esas tres primeras peticiones. Luego llegamos la semana anterior a la cuarta petición, que es la primera que gira en torno a nuestros intereses. ¿Y cuál era la semana anterior? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dijimos que esto tiene que ver con el reconocimiento nuestro del Padre como nuestro proveedor, quien suple todas nuestras necesidades, quien sostiene nuestra vida. Argumentamos que dependemos totalmente del Padre, tengamos abundancia o tengamos escasez. El rico depende del Padre, el pobre depende del Padre, todos dependemos del Señor. Él es nuestro proveedor. Y llegamos entonces en esta mañana a la quinta petición. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta petición la encontramos en el verso 12 del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Pero posteriormente en los versos 14 y 15, o sea, hasta el verso 12, luego en los versos 14 y 15, el Señor hace un comentario sobre ese verso 12, muy importante. O sea, si el Señor se toma el tiempo de hacer una explicación o de hablar algo externo, o no externo, pero adicional al verso, es importante, hay que ponerle atención a eso. ¿Cuál es esa explicación? Versos 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Son palabras bastante claras y fuertes. O sea que en esta mañana vamos a considerar los versos 12, 14 y 15. La semana entrante consideraremos el verso 13, que es la sexta petición, pero por hoy vamos a hacer los versos 12, 14 y 15. Como es nuestra costumbre, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Leeremos la sección que encontramos en Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. 9 al 15, Mateo 6, versos 9 al 15.
Usted puede tomar una Biblia si quiere, ahí enfrente debe tener Biblia si quiere seguir la lectura. Les motivo, hermanos, si usted no es muy asiduo a la palabra de Dios, métase en la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia, pídanos una Biblia, pero lea su Biblia, es importante. Dice la palabra de Dios: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones, hermanos. Es palabra de Dios, podemos sentarnos. Iniciamos entonces con la petición del día de hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esta sección el Señor Jesús nos está enseñando cómo orar. Cómo orar. De esta manera, oren. Con respecto a las peticiones que giran en torno a nosotros, bueno, es necesario reconocer no solamente nuestra dependencia total del Señor para el sostenimiento de nuestra vida, como lo vimos la semana pasada, pero esto es muy importante: debemos reconocer nuestra necesidad permanente, constante de perdón. El Señor provee el pan necesario para sostener nuestra vida física, todo lo necesario para sostener nuestra vida física, y el Señor provee el perdón necesario para que nuestra alma se reconcilie con Él. Sabemos que ese perdón lo recibimos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, cuando venimos a la fe en Él, cuando creemos en Él. Y ese perdón es instantáneo, es importante que esto lo entendamos. Hoy hay un poquito de doctrina aquí, de teología, un poquito, pero vamos a poner atención. Ese perdón es instantáneo. Lo recibimos una vez y para siempre, en el momento en que creemos en el Señor Jesús. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús nos dice en el pasaje de hoy que debemos pedir perdón al Padre por nuestras ofensas si nuestros pecados ya han sido perdonados? ¿Por qué tengo yo que venir al Padre a pedirle perdón por mis pecados si mis pecados ya fueron perdonados? ¿Cuál es la respuesta? Porque todos, absolutamente todos nosotros, pecamos y necesitamos el perdón del Señor diariamente. Me explico. Como dijimos, todos nuestros pecados son perdonados cuando venimos a la fe en el Señor Jesús. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, todos. En el momento de nuestra salvación, nuestra posición legal, esto es importante, nuestra posición legal delante de Dios cambia, ¿sí? Pasamos de ser declarados culpables a ser justos. Ya no somos más culpables, somos declarados justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Esto lo hemos hablado otras veces, ¿sí? Entonces, cuando el Padre mira a Sara, no ve a Sara. El Padre mira a Sara y ve a Jesucristo. Esa es la idea de la justificación, el hecho de que la justicia de Cristo ahora está acreditada a nosotros. Piense, y lo hemos dicho en otras ocasiones también, piense el perdón que se recibe de parte de un juez. Piense en Dios actuando como juez. Juez que ha dictaminado que todo creyente en Cristo está libre de culpa. O sea que este juez ha emitido un veredicto que define posicionalmente al creyente como libre de culpa. Estamos justos, somos justos delante de Dios. Pero hay otro aspecto muy importante, otro aspecto adicional a ese aspecto de nuestra posición legal delante de Dios, y es el aspecto práctico. El aspecto práctico.
¿sí? O sea, el juez, el Dios juez nos declara libres de culpa de manera legal, pero el Dios Padre es ofendido por nosotros todos los días, relacionalmente hablando. Todos los días cuando nosotros cometemos cualquier tipo de falta contra el Señor, lo estamos ofendiendo. Es en el día a día. Todos nos quedamos cortos. No hay ninguno de nosotros que viva una vida perfecta delante del Señor. Entonces es importante comprender esa distinción y entender que el pecado ofende directamente al Señor. Sí, muchas veces pecamos contra otra persona, pero a quien estamos ofendiendo de manera directa es al Señor, es al Padre. Eso tenemos que entenderlo. Y muy importante, cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros cometemos una falta contra el Señor, eso afecta nuestra comunión con Él. Afecta nuestra comunión con Él. Es una realidad. O sea que sí, el cristiano es salvo, de acuerdo, es salvo a través de la fe en Cristo. Pero eso no implica que nuestro pecado no afecte nuestro diario caminar con el Señor. O sea que piensa en el pecado como algo que se interpone entre nosotros y el Señor, trayendo consecuencias que son negativas, que son malas, que no nos ayudan en nuestra relación con el Creador. Usted conoce lo que sucedió en el jardín de Edén, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bueno, el primer hombre, la primera mujer, gozaban de comunión con el Señor. De repente caen en pecado. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se esconden. Se esconden. Lo primero que hicieron fue esconderse. ¿Por qué? Porque había vergüenza. Y en ese momento se rompe esa comunión que ellos habían tenido, esa comunión íntima que habían gozado con el Señor, se vio afectada. Por eso se esconden. Y lo mismo sucede con nosotros. Exactamente lo mismo. Afecta nuestro pecado, nuestra comunión con Dios. Y por eso, y eso es lo que vamos a hablar hoy, o lo que estamos hablando, es necesaria la confesión y es necesario el arrepentimiento. ¿Para qué? Para restablecer ese aspecto relacional entre nosotros y el Padre. Una fluidez que tenemos cuando no hay pecados en nosotros que no hayamos confesado delante del Señor. ¿Sí? ¿Estamos más o menos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es la idea del pasaje de hoy? El Señor Jesucristo nos está llamando a reconocer permanentemente nuestras faltas delante del Señor y a venir al Padre constantemente para restablecer ese aspecto relacional, esa armonía en nuestra relación con Él. Y ya dijimos, ¿por qué es necesario? Porque todos pecamos. Si usted no cree que todos pecamos, entonces escuche lo que dice el apóstol Juan con respecto a esto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el punto? Todos necesitamos ser perdonados y limpiados constantemente, permanentemente por el Señor. No existe, y sabemos esto, ninguna persona aparte de Cristo que haya vivido una vida perfecta. Nadie, solamente Él. ¿Qué dice Juan? Si no reconocemos nuestros pecados, nos estamos engañando. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nos vemos perfectos, nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, que reconocer nuestro pecado es obviamente bueno, es saludable, pero también es una muestra de madurez espiritual. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. Y esto lo hemos dicho y he puesto siempre estas luces de ejemplo. O sea, cuando nosotros vamos caminando más y más con el Señor, a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios, nos vamos acercando más a la luz, por ponerlo de alguna forma, del Señor, nuestras impurezas se ven más claras. ¿Cierto? O sea, es distinto cuando nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, éramos miembros del reino, habitantes del reino de las tinieblas, y de repente el Señor por su gracia nos salva. ¿Y qué pasa? Empezamos a caminar
a caminar con el Señor, y en la medida que vamos creciendo y madurando en la fe y caminando más con el Señor, nos vamos acercando más a la luz, y lo que de repente antes no se notaba, usted se acerca a la luz y empieza a verlo todo. Empieza a ver sus faltas, empieza a ver su pecado, cosas que antes no veía. Siempre hemos puesto el ejemplo del apóstol Pablo, porque es un ejemplo clásico. ¿Qué pasó con Pablo? Ustedes conocen la historia. Era un perseguidor de la iglesia. Era un fariseo. Y además estaba orgulloso de serlo. Él tenía una percepción muy alta de sí mismo. Él se creía muy bueno. Él decía que él había sido circuncidado a los 8 días de haber nacido. Se gloriaba de ser del linaje de Israel, del pueblo escogido. Se gloriaba de ser de la tribu de Benjamín. Decía: yo soy hebreo de hebreos. Yo he sido un seguidor riguroso de la ley y un perseguidor de la iglesia, celoso. Pero ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan, de repente va caminando hacia Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego y es transformada su vida. Y se convierte pasa de ser el perseguidor más acérrimo de la iglesia a ser el defensor del cristianismo, el máximo exponente que podemos pensar en términos humanos de la fe cristiana. Es el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que todas estas cosas que él consideraba como muy buenas, después de conocer a Cristo, dice que las considera como basura, así mismo lo dice. O sea que hay un cambio en su percepción. Hay un cambio en su percepción que la vemos, de hecho, un cambio reflejado en unas palabras que Pablo le dice a su aprendiz, a su discípulo Timoteo. Escuche lo que le dice en 1 Timoteo 1:15. Le dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el que decía: yo soy hebreo de hebreos, yo soy del linaje de Israel, yo soy, a decir: yo soy el primerito en la lista de pecadores. Pónganme arriba, porque soy el primero. Eso es lo que él hace. Eso es lo que dice. O sea, ¿qué pasa allí? Hay una diferencia de percepción. Y en Romanos 7:24, usted ve ahí una lucha tremenda del apóstol Pablo con su naturaleza de pecado, con su viejo hombre, con su naturaleza no redimida. ¿Y qué dice? Dice estas palabras: miserable. Soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está. ¿Por qué les digo todo esto? Escuchen. Es necesario reconocer nuestro pecado para que entonces podamos ir al Padre y decir: perdónanos nuestras ofensas. Es necesario primero mirar adentro. Es necesario primero ser conscientes de la forma como nosotros permanentemente ofendemos al Señor. Y aquí quiero hablarles de una realidad que es muy importante, muy, muy importante. Esto también lo hemos dicho porque es súper importante. Debe existir, hermanos, una disminución progresiva del pecado en la vida del creyente. No estoy diciendo que jamás volvemos a pecar. Sí estoy diciendo que si somos creyentes en el Señor Jesucristo, debe existir una disminución progresiva del pecado que va acompañada, escuche esto, de un aumento de nuestra conciencia con respecto al pecado. Esas dos cosas son importantes. Por un lado, disminución progresiva de nuestro pecado, pero a la vez un aumento mayor de nuestra conciencia con respecto al pecado. Piénselo de esta manera. Estamos siendo transformados cada vez más según la semejanza al Señor Jesús, ¿cierto? Esa es la idea de la santificación, que seamos cada vez más como Cristo. Si somos cada vez más como Cristo, bueno, somos cada vez menos como el hombre que éramos antes.
¿Tiene sentido? Si cada día yo soy un poco más como Cristo, cada día soy un poco menos como era Jorge antes. Más como Cristo, menos como yo. Más como Cristo, menos como yo. De eso se trata. ¿Qué es lo que sucede entonces? Podemos y debemos pecar menos, pero ahora percibimos cosas que antes no percibíamos. Estamos llamados, sí, obviamente, pecamos menos, pero las cosas que antes no veíamos, ahora las vemos. Entonces pecamos menos, pero nos damos cuenta permanentemente de que estamos faltando. Permanentemente. Antes eran imperceptibles ciertas faltas, ahora se hacen visibles. Y nos muestran permanentemente nuestra necesidad de perdón día tras día. Por eso es mi convicción que así como necesitamos el pan nuestro de cada día, necesitamos el perdón nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, el perdón nuestro de cada día. Todos los días, todos los días. Esa conciencia debe llevarnos, hermanos, a un continuo arrepentimiento. Un arrepentimiento constante que a su vez nos lleva a buscar al Padre permanentemente, continuamente. ¿Para qué? Para confesarle nuestros pecados, confesarle nuestras faltas y pedirle su perdón. Vuelvo a decirle, el Dios juez, sí, nos declaró justos, está bien. Ha declarado un veredicto en favor nuestro gracias al sacrificio de Cristo, pero Dios en su calidad de Padre es ofendido por usted y por mí todos los días. De una forma o de otra. O sea que cuando decimos al Padre, Padre, perdónanos nuestras deudas, ¿qué estamos diciendo realmente? Le estamos confesando que le hemos fallado, estamos reconociendo que le hemos fallado y estamos demostrando un arrepentimiento por haberlo hecho, que es muy importante el arrepentimiento. Y esa es la actitud que debemos tener todos los días para que nuestra relación con Dios sea una relación vibrante siempre, siempre, en todo momento. No podemos tener una relación vibrante con el Señor, una relación saludable con el Señor, si no reconocemos nuestras faltas delante de Él. Y ahorita les voy a decir por qué. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así. Seguro que sí, porque así es. Cuando nosotros pecamos, se crea como una especie de pared, como una pared entre nosotros y el Señor. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, no confesamos al Señor ese pecado. Por ejemplo, todos hemos dicho cosas que no debemos decir, todos. De repente usted en un momento de rabia le dice a su esposa algo que no debió decirle, o la esposa al esposo, o el padre a los hijos, o los hijos a los padres. Y listo, usted hace algo así y trata de ignorarlo, trata de hacer como que no pasó nada, ¿sí? Sigue usted como si nada con su vida. Pero ¿qué pasa? Aparece un muro. O sea, usted va a tratar de orar y no es lo mismo. No es lo mismo, no hay esa fluidez. Es como que nuestra voz rebota en la pared. Hay algo que no funciona igual. Hasta que usted va a su esposo, o a su esposa, o a su hijo, y le pide perdón. Y cuando usted pide perdón, ¡pum!, esa pared se cae. Y otra vez se restablece esa comunión, esa relación con el Señor. Y de aquí sale un principio importante, escúchelo. Pedir perdón a Dios por una ofensa, pero no buscar el perdón de la persona ofendida, si esa búsqueda es posible, porque hay veces que no es posible, pero si esa búsqueda es posible, no tumba la pared, no tumba el muro. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si usted ofendió a una persona, si yo ofendo a una persona, pero no estamos dispuestos a ir a esa persona y pedirle perdón, podemos pedirle todo el perdón que queramos a Dios. Eso es ficticio,
ahí no hay arrepentimiento. Y el Señor no perdona eso. No perdona eso. O sea que es saludable meditar en nuestras actitudes, meditar en nuestras palabras, meditar en nuestras motivaciones todos los días. ¿Usted pensó que la vida cristiana era una vida de sentarse a no pensar mayor cosa y a no hacer mucho? No es así. El cristiano está llamado a examinarse todo el tiempo si queremos honrar al Señor. Si queremos honrar al Señor. Alguna vez hablamos de hacer un inventario del corazón. Ustedes saben lo que es hacer un inventario, ¿cierto? Mirar qué es lo que hay en el corazón, ¿cierto? O sea, las personas que trabajan en un almacén, hacer inventario del almacén es meterse en el almacén a ver qué es lo que hay, qué falta. Bueno, hacer un inventario del corazón es mirar qué es lo que hay aquí adentro. Porque si no hacemos inventario del corazón, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a pedir perdón por cosas que no vemos, por cosas que no conocemos? Y usted dirá, pero ¿sí pecamos tanto? Y yo le digo, sí, pecamos tanto. O sea, de repente usted no roba bancos, de repente usted no le es infiel a su pareja, pero todos podemos pecar si no es con una palabra, con una mirada, o si no con un pensamiento, con un sentimiento, con una acción, con una actitud. Tantas formas en las cuales nosotros faltamos al Señor. Pero lo obvio es que para poder pedir perdón, primero hay que reconocerlo, primero hay que verlo, tenemos que ver la falta. Y por eso es que el rey David, que nunca pecó, ¿cierto? Nunca pecó el rey David, ¿cierto? Nunca, no hizo nada malo, ¿cierto? Ay, dice el pastor Diego. El rey David en el Salmo 139 dice estas palabras, que yo creo que son otro modelo de oración que nosotros debemos aplicar. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, escuche esto, pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino recto. ¿Cuántas veces oramos así? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, por favor, examina mi corazón? Muéstrame lo que hay en mí que es indigno de ti. ¿Cuántas veces? Es necesario que empecemos a hacerlo, hermanos. Esto que estamos hablando es muy importante. Empecemos a aplicar estas cosas. Cuando usted vaya a orar, la próxima vez que vaya a orar, que va a ser seguramente hoy, porque hoy tenemos Santa Cena, pídale al Señor que le muestre su corazón. Examina mi corazón, examíname, muéstrame, Señor, qué hay en mí. Muéstrame la realidad de mi corazón y ayúdame a corregirlo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es la vida perfecta, no somos perfectos. Repito nuevamente el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿qué dice? Dice, porque no hago el bien que quiero. Imagínense, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, ese es el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo, hermano. Y el apóstol Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Cada vez que hacemos algo opuesto al carácter del Señor, algo que es indigno del Señor, tenemos que venir a Él para pedirle perdón. Eso es lo que estamos viendo hoy. Esa es la idea del mensaje de hoy. Venir a pedir perdón al Señor, al Padre, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. O sea, venir diariamente, buscar diariamente que el Señor nos muestre, nos revele lo que hay en nuestro corazón. Y quiero decirle, mi querido hermano y hermana, que todos los días usted y yo vamos a encontrar razones para decirle al Padre, perdónanos nuestras deudas. Todos los días. O sea, si usted pasa un día en el cual dice, a ver, no, hoy como que no necesito hacer esta oración, porque es que me he portado tan bien.
Es que soy tan bueno. ¿Se acuerda? El pastor Bobby siempre hacía él lo decía obviamente en chiste. Él decía, porque todos ustedes son perfectos, decía. ¿Se acuerda? Esta es una iglesia perfecta. No para ustedes, no son ustedes. Esta es una iglesia perfecta. Bueno, obviamente era un chiste. Claro que no somos perfectos, no lo somos. No hay que pensar mucho para decir, Padre, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No hay que meditar tanto, créame que no. Ahora vamos al segundo componente del perdón que vemos en este pasaje de hoy y tiene que ver muy, muy importante con el perdón hacia los demás. El perdón hacia los demás. Es la segunda parte del verso. ¿Sí? Dice, perdónanos nuestras deudas, luego, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hermano, si usted me ha puesto alguito de atención, usted puede sacar una conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora. Usted y yo necesitamos perdón de Dios todos los días. Esa es la conclusión. Todos los días necesitamos perdón del Señor, ¿cierto? El Padre nos muestra misericordia todo el tiempo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con las demás personas. Efesios 4:32, mire lo que dice el apóstol Pablo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea, no es que el Señor nos dé una opción. Perdonen si quieren perdonar. No, Él no dice eso. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Fíjese que nos lo recuerda. Nos lo recuerda. O sea, nos dice, perdona porque el Señor te perdonó. O sea, el Señor nos recuerda por qué es que tenemos que perdonar. Como quien dice, mira, a ti te perdonan todo el tiempo, más vale que tú perdones. Es básicamente lo que nos está diciendo. El Padre nos ha perdonado en Cristo, hermanos, una deuda que solo podíamos pagar con nuestra alma. ¿Usted ha entendido eso, cierto? Una deuda que solo podíamos pagar con la muerte eterna del alma. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero en lugar de muerte eterna, ¿qué recibimos? Vida eterna. O sea, en lugar de muerte, recibimos vida eterna en Cristo. O sea, que podemos decir que la bendición de Dios es infinita. Es infinita. El perdón de Dios es infinito. No lo podemos comprender de una manera plena, con esta cabeza, con este corazón. Es demasiado grande. Nos podemos solo maravillar y dar gracias. Gracias, gracias, Señor. Porque ya no soy tu enemigo. Porque ahora soy tu hijo. Gracias. Hemos sido eximidos, escuche, de la justa ira de Dios. Y en su lugar nos reciben en el reino de los cielos como hijos. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Nos ha perdonado grandemente. La pregunta es, en vista de eso, ¿cómo nosotros podemos negarle nuestro perdón a los demás? Es que por eso, para primero pensar en perdonar a alguien, tenemos que pensar en el perdón que hemos recibido nosotros de parte del Señor Jesús. Es importante que no nos confundamos y podamos de repente pensar que si le decimos al Padre que nos perdone, ¿no? Según el verso, así como nosotros hemos perdonado, implica, es que yo perdoné primero, entonces perdóname a mí. No, primero nos perdonaron a nosotros. Entonces el Señor nos llama a perdonar. Nosotros no hemos perdonado primero. Piénselo de esta forma. En lo que vimos al comienzo. Permanentemente, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿Qué derecho moral podemos tener nosotros si diariamente estamos pidiendo perdón a Dios y no somos capaces de perdonar a otra persona? Piénselo de esa forma. Vimos en el Sermón del Monte, en Mateo 5:44, recuerda que el Señor nos llama a hacer algo súper fácil, hermano. Amar a nuestros enemigos.
¿Se acuerda que es facilísimo? Nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian y orar por quienes nos persiguen. Yo hago eso todos los días, hermano. ¿No me creen? Nada de esto es posible si no hay perdón. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a nuestro enemigo si no lo perdonamos? O sea, usted no puede amar al enemigo si no lo ha perdonado. Necesitamos el perdón, primero el perdón para poder hacer las otras cosas. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Yo pregunto, ¿podemos pedir el perdón de Dios sin perdonar a nuestro semejante? ¿Usted qué cree? O sea, ¿usted cree que podemos presentarnos con total libertad delante del Señor a decirle, Señor, perdóname mis pecados, cuando nosotros no somos capaces de perdonar las faltas que otras personas han cometido contra nosotros? ¿Con qué cara, hermanos? O sea, ¿con qué cara vamos a presentarnos diariamente ante el Señor a pedir perdón si nosotros no hemos perdonado? ¿Con qué cara? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es un requisito que nosotros perdonemos para que el Señor perdone nuestras faltas. Le repito, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de la relación con el Señor diaria. Esa distinción es muy importante. Muy importante. Nuestra relación con Dios, hermanos, se afecta grandemente cuando nosotros nos negamos a perdonar a nuestro prójimo. ¿Qué hace el Padre? Nos reprende cuando nos negamos a perdonar a otros. Y ahorita le voy a mostrar la forma que realmente Él hace eso. Pero hay algo muy serio. Cuando nosotros nos negamos a perdonar a otros, ¿sabe qué pasa? Escúcheme, hermano. El Padre nos niega su perdón. Nos niega su perdón. Y eso es justamente lo que vemos en los versos 14 y 15 de nuestro pasaje de hoy, donde, como les dije al comienzo, vemos una ampliación del significado que tiene decirle al Padre, Padre, perdona mis ofensas, como también hemos perdonado a nuestros deudores. Vamos a leer los versos 14 y 15 otra vez, que están más claros. O sea, más claro imposible. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Ahí está. Nos negamos a perdonar, el Padre nos niega el perdón. Es lo que está diciendo este texto. Y nuevamente digo, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la dinámica de nuestra relación diaria con el Padre. Podemos recibir perdón si perdonamos o reprensión si no perdonamos. Depende de nosotros lo que vamos a recibir. ¿Quiere recibir perdón? Hay que perdonar. ¿Quiere recibir reprensión? No perdone. Se lo voy a mostrar. Mateo 18, versos 23 al 35. Es un pasaje largo y con esto ya casi terminamos. Pero lo voy a leer porque sirve de ilustración de lo que estamos hablando. Escúchenlo. No sé si está en la pantalla, pero escúchenlo. Esto es una parábola que el Señor le está contando a sus discípulos. Les dice, por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Que son 216 toneladas de plata. Mucho. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En otras palabras, muchísimo menos. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré.
Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: escuche, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Verso 35, importantísimo. Así también mi Padre celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Más claro no puede estar, ¿cierto? Quedamos todos como que, ay. ¿Qué aprendemos? Hermanos, a nosotros el Señor nos ha perdonado mucho, muchísimo, demasiado. Y ninguna deuda que una persona pueda tener con nosotros, por horrorosa o por grande que a usted le parezca, se puede comparar con el tamaño de la deuda que el Señor nos ha perdonado. Por eso es que la única actitud aceptable delante del Señor en nuestro corazón es perdonar cuando somos ofendidos. Perdonar cuando somos ofendidos. Ya. El Señor nos perdonó lo mucho, nos pide a nosotros que perdonemos lo poco. Eso es lo que nos pide. O sea que terminando, es posible, muy posible, que aquí, entre nosotros, alguien que nos pueda estar viendo o que nos vea en algún momento, pueda estar albergando sentimientos de rabia contra alguien, contra otra persona. Quizás su corazón no ha perdonado alguna falta que ha sido cometida contra usted. Si usted es un creyente en Cristo, yo lo motivo a que medite en el perdón que el Señor le ha dado a usted. Y que se haga esta pregunta. Ya voy a acabar, pero hagámonos todos esta pregunta. ¿Hay alguien aquí digno de la sangre de Cristo? O sea, ¿hay alguno de nosotros que podamos decir que somos dignos del sacrificio de Cristo? ¿Que nos merecemos el sacrificio de Cristo? La respuesta es un no rotundo. No, ninguno de nosotros lo es, por eso debemos perdonar. Usted podrá pensar, pero es que esta persona no se merece mi perdón. Yo le hago esta pregunta: ¿nosotros nos merecemos el perdón? ¿Nos merecemos el perdón del Señor? La respuesta es no, claro que no. Si usted perdona, ¿qué va a pasar? Que va a recuperar la comunión con el Padre. Cuando nosotros no perdonamos, créame, los más afectados somos nosotros. Los más afectados somos nosotros cuando no hay perdón en nuestros corazones. Pero cuando lo hacemos, se restablece esa comunión con el Padre y podemos estar tranquilos. Que cada vez que vengamos al Padre, Señor, perdóname mis ofensas, el Señor nos va a escuchar y nos va a perdonar. Es importante. Ser obediente al Señor es muy importante, hermanos. Si usted tiene un problema con alguien, escúcheme, busque a esa persona, si es posible buscarla, y ofrézcale su perdón. Ore primero al Señor que le ayude a perdonar y luego vaya a esa persona, ofrezca su perdón, para que entonces usted y yo podamos decir: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Oramos primeramente damos gracias a ti por habernos perdonado, porque tú perdonas nuestras deudas, nuestras ofensas diariamente, porque eres misericordioso con nosotros. Ayúdanos a extender esa misma misericordia a las demás personas, Señor. Que cuando alguien nos ofenda, recordemos a Cristo, Señor. Que cuando alguien nos haga daño, recordemos la actitud de Cristo y busquemos imitarla. Danos el corazón de Cristo, ayúdanos a
sentir como Él, a actuar como Él. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a pensar los pensamientos de Cristo y a tener el carácter del Señor Jesús, Señor. Ayúdanos a perdonar cualquier persona que nos haya ofendido. Ayúdanos a reconocer nuestra diaria necesidad de perdón. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Amén.